Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes en esta lección de la escuela dominical para hoy domingo 7 de junio de 2020. Nuestra escuela dominical ha estado conversando estos domingos pasados bajo un título: ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? Y a las semanas anteriores se ha conversado sobre ciertos aspectos necesarios que deben adornar al cristiano para lidiar con las relaciones difíciles. Y hemos estado observando y estudiando, por ejemplo, en primer lugar, el amor. Conocer el amor de Dios en Cristo hacia nosotros es fundamental si queremos lidiar con las relaciones difíciles. Se veía en la primera lección. En la segunda lección fue alentar si queremos fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor. Podemos hacer algo muy sencillo, pero que tiene grandes beneficios espirituales: alentar a otra persona. Seguidamente conversamos sobre perdonar. Incluso en las situaciones más difíciles, Jesucristo nos enseña que el perdón es posible, pero no lo es con nuestras propias fuerzas, sino cuando extendemos el perdón por medio de Jesús. También hablamos sobre servir. Aquellos que son inmensamente felices son los que dan, no los que reciben. Es por eso que debemos buscar y encontrar oportunidades para servir a otros. Al hacerlo, reflejamos el amor de Cristo en nosotros. Ceder fue la semana pasada. Ceder es una cualidad del carácter que frecuentemente se malentiende. Es fácil confundir a la humildad con la debilidad, pero son dos cosas muy diferentes. La humildad no es dejarse dominar por los demás. La humildad más bien es la verdadera fortaleza. Eso conversamos en Ceder. Hoy estudiaremos otra palabrita que denota un aspecto que debe adornar a nosotros los cristianos, como es aceptar. Actitud muy importante en esta constante lidia con las relaciones difíciles. Es claro que el perjuicio de las relaciones difíciles en la iglesia es porque son contrarias al compañerismo que debe adornar y fortalecer a la iglesia. Porque las relaciones difíciles son contrarias al compañerismo cristiano. Y aquí podemos decir alguna cosa. ¿Qué es el compañerismo? El compañerismo no es superficial, pero el compañerismo es intenso, es profundo, pero especialmente el compañerismo es espiritual. El ejemplo del compañerismo para los cristianos lo vemos en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que todos somos unos en Jesucristo. Gálatas 3:28 dice lo siguiente. Gálatas 3:28 leemos lo siguiente: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús, el Mesías. Y en Filipenses 2:1-4 hay algo también importante. Filipenses 2:1-4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Eso es un compañerismo neto, que a nosotros practicarlo indudablemente vamos a ir en contra o vamos a ver lidiar con las relaciones difíciles. No hay duda, hermano, las relaciones difíciles siempre han existido,
siempre. El ser humano es así. Y la palabra de Dios así lo dejó para nuestro conocimiento. Sin embargo, nuestra meta debe ser la enseñanza clara y firme de las Escrituras para extirparlas y sanar la iglesia de ellas. Hermano, las lecciones nos han dejado claro cuál es la base del compañerismo: amor, alentar, perdonar, servir, ceder, aceptar. ¿Por qué? Porque el compañerismo no es emocional, no es teológico incluso, no es humano, no es tecnológico, no es congregacional, no es racial, no es grupal. El compañerismo, contrario a las relaciones difíciles, que nos sirve para enfrentar, para lidiar con las relaciones difíciles, es espiritual y divino. Primeramente es con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con cada creyente de la iglesia. Primera de Juan 1.3 dice lo siguiente. Primera de Juan 1.3. Vamos a ir. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías de entre los muertos. Pero no leí Primera de Juan 1.3, leí Primera de Pedro 1.3. Vamos a Primera de Juan 1.3, que es diferente. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías. Ese es el compañerismo ideal, contrario a las relaciones difíciles, que nos permite lidiar con las relaciones difíciles. Repito, hermano, el título de las lecciones son ¿cómo lidiar con las relaciones difíciles? Y el tema de hoy es aceptar. Veamos entonces la lección de hoy. ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? La sesión 6 es la última de su libro y es el último tema, aceptar. Y el pasaje bíblico lo encontramos en Romanos 14:1-4 y los versículos del 13 al 19. Quiero hacerles una pregunta, como siempre, para dejársela en su mente. ¿Cómo definiría usted aceptar? ¿De qué forma definiría si le dijeran, a ver, dime, ¿qué defines tú por aceptar? ¿Cómo definiría usted aceptar? Tiene varias acepciones. Yo encontré aquí algunas. Por ejemplo, por aceptar podemos entender el hecho de recibir algo. Por ejemplo, un regalo, un ofrecimiento. En este sentido, aceptar viene a ser como una forma funcional de la palabra recibir, ¿verdad? Eso es aceptar. En otro aspecto, aceptar puede ser entendido por aprobar, por avalar, consentir o admitir. Ahí ya es un poco más complicado, porque nosotros sabemos lo que estamos aprobando, lo que estamos avalando, lo que estamos consintiendo y lo que estamos admitiendo. Lo conocemos, nos puede traer problemas incluso. En otro escenario, aceptar es sinónimo de resignar, de asumir, posiblemente porque no hay otra opción, algo que no es bueno, que implica inclusive molestia. Voy a aceptar esto simplemente porque necesitan que lo acepte, pero no estoy de acuerdo. Podría ser la opinión de alguien que toma esta acepción de aceptar. Y otro sentido es condescender, en cuyo caso tiene similitud con la acepción anterior, en el sentido de resignarse a algo, pero en esta ocasión se hace en forma voluntaria, quizás por hacer una bondad. Esto es lo que podríamos decir, bueno, yo voy a aceptar esto porque conviene a tal persona que aceptemos esto. Bueno, esas son las acepciones de aceptar. Por ejemplo, ustedes recuerdan una foto aquí que les voy a presentar de
muchos años atrás, aceptaron acuerdos. Ahí se ve el primer ministro de Israel, no me recuerdo en este momento el nombre de él, pero allá está el líder de los palestinos, el presidente en medio. Ellos aceptaron un acuerdo, que con toda seguridad ni uno ni otro aceptaban los términos de ese acuerdo, pero había que hacer un acuerdo. Y aquí hay otro aspecto, por ejemplo, nadie lo acepta. Aquí también esto es más humorístico. Por ejemplo, aquí nadie acepta al pobre patito que quedó fuera, que quedó abajo. Todos le dieron la espalda. Eso también es algo de esta acepción de aceptar. Bien, hermano, aquí hay algo que tenemos que tener en mente siempre. No dejes que las diferencias de opinión dañen tu relación. No dejes que las diferencias de opinión dañen tu relación. Y otra pregunta. Ahora la pregunta es, ¿qué significa la aceptación? ¿Qué significa la aceptación? Antes vimos las acepciones diferentes de aceptar. Ahora, ¿qué significa la aceptación? Y para ello, vamos a ver qué dice la Biblia. En Romanos 14, 1, 4 leemos: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y una pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No recibamos al débil en la fe para contender con él, para lidiar con él, porque si no, no vamos a llegar a esto, hermano. Cuán bueno y cuán delicioso y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, como el Salmo 133.1. No vamos a llegar nunca a eso. Para llegar a eso tenemos que ser propietarios de todos esos aspectos que hemos estudiado en las 5 lecciones anteriores y en la que estamos estudiando hoy. Así es, hermano. No dejes que las diferencias de opinión dañen tus relaciones, hermano. Ahora, ¿qué significa aceptación? Ahora voy a colocar yo, ¿qué significa aceptación? ¿Qué incluye? Hermano, la aceptación significa que usted es valioso tal como es. Se debe aceptar que usted es valioso. No tiene que fingir lo que no es para ser aceptado. No tiene que adaptarse a la idea de otro respecto a lo que debe ser. No se debe violar su conciencia. Significa que sus ideas se toman en serio porque reflejan lo que usted es. Que lo acepte, lo acepta con sus ideas, con su forma de pensar. Puede hablar de cómo se siente y por qué se siente así, y sabe que alguien realmente se va a interesar. La acepción significa que puede expresar sus ideas sin temor. Eso es importante, hermano. Y en el compañerismo cristiano, esta es una de las cosas que se deben aceptar. Nadie lo juzgará, aunque no estén de acuerdo con usted, porque es su opinión, es su forma de pensar. No significa, eso sí, que nunca se le mostrará que está equivocado. Simplemente significa que puede ser usted mismo con total seguridad y que nadie lo va a destruir por un prejuicio. Un comentario aquí, hermano. Mire, puesto que Dios ha hecho diferente a cada ser humano, eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Con distintos contextos, emociones y formas de pensar. Todos somos distintos. Todos. Es normal que tengamos diferencias de opinión, prácticamente con cualquier persona que conozcamos. No hay nadie igual, hermano, ni que piense igual. En nuestra iglesia, todos los miembros, todos tienen su carácter y todos tienen su forma de pensar.
Y eso es lo importante, porque en una iglesia hay unidad en la diversidad. Hay personas que piensan que no se debe aceptar, y esto es grave. Hay personas que piensan que no se debe aceptar ni tener alguna relación con aquellos que tienen una forma diferente de pensar. Ahí sí estamos mal, ahí no hay compañerismo, ahí no hay nada. Si no piensas como yo, mira, no te invito ni siquiera a almorzar. Se da, hermano, se da. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta a amar a la otra persona, incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. Eso es compañerismo. Y eso es lidiar con esto de las relaciones difíciles. Hermano, ¿qué nos enseña el pasaje que leímos ahora? En el versículo 1, debemos recibir, no contender, dice. Debemos recibir, no contender. Se necesita mucha humildad para reconocer que en muchas situaciones en realidad somos el hermano débil. Se necesita ser humilde para eso. Independientemente de eso, vale la pena notar que el apóstol Pablo no está tratando de elevar al hermano fuerte sobre el débil, sino enseñar la manera en cómo el amor puede reinar en las situaciones donde hay diferencia de opinión, incluso entre los creyentes. Debemos recibir, no contender, no lidiar. No debemos menospreciar ni juzgar, los versículos 2 y 3. El apóstol Pablo sabía que era perfectamente aceptable comer de todo con acción de gracias. Sin embargo, en lugar de exigir que los hermanos débiles cambiaran su postura, les pide a todos, a los fuertes y a los débiles, que se comporten con amor, que se acepten. Que se acepten. Claramente lo dice. El hermano fuerte no debía tratar con menosprecio al hermano débil, y el hermano débil no debía juzgar al fuerte. Esas condiciones se dan, esas situaciones se pueden dar. Y en el versículo 4 final dice, debemos confiar en el juicio de Dios. Los hermanos no tenemos dominio ni derecho para juzgar a otros sobre diferencias de opinión. No somos dueños de nadie. El amo es Dios. Recordemos que estas eran diferencias de opinión sobre cuestiones que no eran fundamentales al Evangelio. Era sobre comida. Este come carne, yo no quiero carne, etc. Ahora, hermanos, tengo otra pregunta para ustedes. La siguiente. ¿Qué incluye la aceptación? Antes la definimos las acepciones. Ahora, ¿qué incluye la aceptación? Es lo que vamos a conversar ahora. ¿Qué dice la Biblia? A ver, en el segundo párrafo de nuestra lección, en Romanos 14, 13 y 15, dice lo siguiente. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Aquí la palabra clave es juzgar. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Repetemos eso. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si sabemos que porque comer algo o por hacer algo, no por comer, porque esto era el contexto de ese tiempo, por hacer algo el hermano es contristado, no lo hagamos. Es lo que dice Pablo, no lo hagamos. Andemos conforme al amor. No hagas que por la comida tuya o por lo que tú hagas, hermano, se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso es lo que dice en este párrafo. Y yo creo que esto, hermano, que dice, escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. 3 valores que te harán ser más justo con los demás. Es lo que dice Pablo en su lección. Bien, hermano. ¿Qué nos enseña ahora este pasaje que leímos? En el versículo 13
no debemos hacer tropezar al hermano. Está claro, ¿verdad? Hay un asunto que no podemos soslayar. Siempre ha habido problemas en las iglesias con los hermanos que se juzgan unos a otros. Somos rapiditos para juzgar, hermanos. Y para eso no tenemos ni que estudiar, ni que leernos un libro, nada. Juzgar, eso es preciso, somos precisos para ello. Por causa de esto, hermanos, muchas personas se alejan de la iglesia, especialmente los más débiles. Mire qué importante la lección de Pablo. Pablo es claro cuando dice que este no es un problema nuevo, ya existía en la iglesia primitiva. Y lo dice en el versículo 13 que leímos. Ya existía, ya era un problema. Y ahora existe el mismo problema, pero más sofisticado, ¿verdad? El apóstol Pablo manda a desechar el juicio superficial. Juzgar es fácil. Lo hacemos por naturaleza, tal como yo decía, hermano. No necesitamos ningún tipo de enseñanza para juzgar. Nada. Lo hacemos por naturaleza. Poner tropiezo significa obligar de alguna manera a que otro hermano viole su conciencia. Un hermano que piensa, un hermano que tiene un concepto, nosotros al ponerle tropiezos estamos violando su conciencia. Hay que tener cuidado, hermano. El compañerismo no hace eso. Las relaciones difíciles hacen eso. En el versículo 14 dice, debemos obrar con conciencia limpia. La conciencia es lo que nos hace pensar y nos hace meditar, nos da a conocer qué hemos hecho, malo o bueno. La conciencia, hermano. El versículo 14 habla de la experiencia cristiana de Pablo. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo era un cristiano maduro. Nada es inmundo en sí mismo, ¿verdad? Para Pablo era una cuestión de conocimiento y fe, de madurez. Explica que la comida no es inmunda en sí misma. En 1 Corintios 8, 7, 8, 1 Corintios 8, 7 y 8, dice lo siguiente. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No lo digo como mandamiento, sino para poner a prueba por medio de la solicitud de otros la sinceridad de vuestro amor. Sin embargo, Pablo agrega algo importante. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto se debe a la ley de la conciencia, pues violar la conciencia es pecado. 1 Corintios otra vez 8:7, vamos a ir ahí. 8:7 dice, pero en todos está el conocimiento. Más bien, algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. El hermano débil. En Romanos 14:23, él dice lo siguiente. Romanos 14:23 dice, pero el que duda cuando come ha sido condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. El hermano débil. No debemos realmente nosotros juzgar sobre ello. Y bien, debemos andar, en el versículo 15, debemos andar conforme al amor. Este versículo nos indica que debemos estar dispuestos a limitar nuestra libertad. Es decir, yo no hago esto porque ofendo a mi hermano, sin caer en lo que algunos llaman la tiranía del hermano débil. Bueno, todos no vamos a hacer esto porque aquí hay un hermanito que se siente por eso. No vamos a caer en la tiranía del hermano débil. Vamos en alguna ocasión
Yo personalmente no voy a hacer esto porque mi hermano que me está observando y que me mira se va a sentir mal y no quiero que se sienta mal. Debemos recibir al hermano débil e instruirlo amorosamente en las verdades del Evangelio de Cristo. Así éste llegará a conclusiones correctas y será maduro y será fuerte. Lo más terrible sería hacer que un creyente pierda su confianza, se contriste y viole su conciencia. No olvidemos que Jesús también murió por este hermano. Ahora, dice los versículos que leímos, no juzguéis. Ahora, ¿por qué no estamos calificados para juzgar? ¿Ha pensado usted alguna vez, o he pensado yo alguna vez, por qué no estamos calificados para juzgar? Es importante pensar en eso. Porque como digo, para juzgar no necesitamos estudiar. ¿Por qué no estamos calificados para juzgar? En primer lugar, hermano, porque no tenemos todos los hechos, no conocemos todos los hechos. Y es verdad, eso es verdad. Porque vamos a juzgar de acuerdo a una versión que nos da alguien, vamos a juzgar por ello. No conocemos todos los hechos. Si queremos juzgar, tenemos que conocer esta versión y esta otra versión. No solamente un lado. En segundo lugar, porque no podemos leer las intenciones por lo que se hizo, por qué circunstancias sucedió o qué hecho sucedió. No podemos leer las intenciones, no estamos capacitados para ello. En tercer lugar, porque no podemos ser absolutamente objetivos. Siempre vamos a actuar de acuerdo al ambiente en el cual nos movemos, de acuerdo a las amistades que yo tengo. Siempre vamos a actuar así y no vamos a ser nunca objetivos. Porque no tenemos la perspectiva indudablemente del cuadro completo. Si no conocemos todos los hechos, si no conocemos las intenciones y si no somos objetivos, no tenemos el cuadro completo para juzgar. Recuerdo un pastor cuando quería dilucidar un pleito y un hermano venía con su versión. Entonces le decía, espéreme aquí, hermano, que voy a buscar el otro hermano para que esté presente aquí y usted me diga eso. No, hermano, no lo voy a buscar. Entonces se sabía que la cosa no era verdad. 5. Porque somos ciegos a ciertas cosas. ¿Sí? Somos ciegos a ciertas cosas porque nos gusta ver lo que queremos. En sexto lugar, porque tenemos prejuicios, hermanos, y tenemos una percepción borrosa. Por eso no estamos capacitados para juzgar. Por eso el apóstol Pablo dice, no juzguéis, porque así como juzgáis, os seréis juzgados. Con la vara que mides, seréis medidos. Pero tengamos cuidado con eso. En séptimo lugar, hermano, por sobre todas las cosas, porque nosotros mismos somos imperfectos e inconsecuentes. Somos seres humanos, hermano. Somos hijos de Dios, estamos en el camino de la perfección. No somos perfectos, somos aún pecadores. Esto que yo anoté aquí, estas 7, el por qué no estamos calificados, lo obtuve del libro El despertar de la gracia, de Charles Swindoll, que es muy buen libro, hermano. Vamos a la tercera parte de la lección, hermanos, y les voy a hacer una pregunta. ¿Aceptar significa que siempre tenemos que estar de acuerdo con los demás? ¿Aceptar significa que siempre tenemos que estar de acuerdo con los demás? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Romanos 14, del versículo 16 al versículo 19. Ahí leemos, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Indudablemente
es mucho más importante. Todo lo que te molesta, mire hermano, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Quizás nos suceda eso cuando no aceptamos a otra persona. En su libro El despertar de la gracia, el autor parafrasea este mismo párrafo de la palabra de Dios de la siguiente manera: nada que no sea explícitamente indicado en las escrituras como malo es malo, sino más bien es un asunto de preferencias o gustos personales. Dejemos que así sea. Aunque usted está convencido de que no haría lo que otra persona hace, permita que él o ella lo haga. Y los que sienten libertad de hacerlo, no hagan alarde de ello ni se burlen de los que piensen distinto. Se supone que estemos construyendo, no destruyendo, y que todos recordemos que el gran plan del reino de Dios no es que seamos moldeados por esas pequeñeces de los gustos personales, sino por cosas grandiosas como la santidad, la paz y el gozo. ¿Qué nos enseña este pasaje? El último pasaje. Lo que Dios prioriza, versículos 16 y 17. Debemos cuidar de ocuparnos de las cuestiones que verdaderamente importan. Es muy fácil hacerlo en cuestiones sin trascendencia. Pablo nos indica en las cosas que requiere esfuerzo, que requiere estudio de la palabra de Dios, que requiere oración. En eso ocupémonos. En la cosa sin trascendencia no lo hagamos. Es muy fácil hacer eso y no requiere esfuerzo. El versículo 16 nos exhorta a que no dejemos que algo bueno se convierta en un estorbo para amarnos unos a otros. Y el versículo 17, Pablo enfatiza que el reino de Dios es más importante que nuestros intereses personales. El reino de Dios tiene otras prioridades como justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. No hay duda en ello. Así es. Ahora, en el versículo 18 nos dice lo que Dios aprueba. Agradar a Dios debe ser la meta de todo creyente, puesto que nuestra meta es ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como lo dice en Romanos 12:1. Y el 2, voy a leer 1 y 2. Así que, hermano, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. Agradar a Dios debe ser la meta de todo creyente. Dios así nos aprueba. Y como lo explica Pablo, el que sirve a Dios, teniendo esta actitud de Romanos 12:1, agradará a Dios y tendrá la aprobación de parte de los hombres. Debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos, decimos o pensamos. 3 cosas que deben estar unidas. No podemos hacer lo que, o más bien no podemos decir lo que no hacemos. Ahí estamos engañando. Ni podemos decir cosas sin pensar. Estas 3 cosas deben estar unidas. Debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. En el versículo 19, lo que Dios busca. Finalmente, Pablo concluye con un llamado a contribuir a la paz y edificación de la vida de los creyentes y por ende de la iglesia en el compañerismo cristiano. Ahí es donde tenemos nosotros que hacer gana de lo que hemos aprendido en estas lecciones del amor, de cómo alentar, cómo perdonar, cómo servir, cómo ceder y ahora cómo aceptar. Un llamado de Pablo a contribuir a la paz y edificación de la vida de los creyentes y por ende de la iglesia.
Edificarnos unos a otros en compañerismo solo es posible cuando estamos dispuestos a aceptar a los demás, incluso cuando piensen o actúen diferente a nosotros en cuestiones de prácticas u opiniones. Eso es edificarse unos a otros, aceptar la discrepancia, aceptar la opinión distinta, aceptar el que no está de acuerdo con usted. Lo anterior no llama a poner en duda los conceptos fundamentales del Evangelio, sino que se refiere a aquellas en las que hay libertad de conciencia. Se necesita madurez y amor para hacer esta distinción, indudablemente. Conclusión, hermanos, de la lección. Confiemos en que la palabra de Dios tiene poder para cambiar las opiniones y la forma de pensar cuando se enseña la palabra de Dios con firmeza y amor. Lo enseñado por Pablo no quiere decir que debamos cambiar nuestra forma de pensar y que eso nos haga ceder, no. O que debamos dejar que otros se aprovechen de nosotros, tampoco. La enseñanza tampoco se refiere a poner en duda los conceptos fundamentales del Evangelio, sino a aquellas cosas en las que hay libertad de conciencia, en las cuales podemos opinar, en las cuales podemos decir no estoy de acuerdo, en las cuales podamos sugerir. No pone en duda eso los conceptos cristianos fundamentales. Y finalmente, 4 cosas que quiero yo decirles, hermanos. Concentrémonos en las cosas que estimulan la paz y ayudan al crecimiento de otros. 2, recordemos que sabotear a los santos perjudica la obra de Dios. Hagamos uso de nuestra libertad solo entre aquellos que la disfrutan como nosotros. Cuidado con el débil. Definámonos dónde estamos ubicados y neguémonos a hacer el papel de Dios en la vida de cualquier persona cuando la juzgamos, cuando no la aceptamos, como nos enseña la lección. La aceptación es la importancia del amor dentro de la iglesia, incluso cuando hay diferencias de opinión. Ahí es cuando se deja ver la aceptación. Hay un versículo en 1 Corintios 10:29 que dice lo siguiente: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué yo debería pensar como otro piensa? ¿Por qué debería yo pensar o hacer lo que otro hace? Es cosa de conciencia. Y mi libertad de hacer lo que tengo que hacer, siempre respetando la palabra de Dios, no puede estar supeditada a la conciencia de otro. Hay algo que anoté aquí de Albert Einstein que dice: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos, indudablemente. Gracias, hermanos, por observar este video. Dios le bendiga. La escuela dominical continuará de esta forma, en este esquema, por algunos domingos más. Oremos por nuestra iglesia, nuestros líderes y maestros. Finalmente, quiero, hermanos, decir algo. Es bueno saber que un grupo de líderes de nuestra iglesia está planificando el momento cuando debamos volver a reunirnos en nuestro templo. Todavía no es la ocasión. Lógicamente, los miembros seremos informados oportunamente cuándo y cómo será nuestra vuelta al templo. Sin duda, en estos meses de cuarentena, cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de escuchar las cápsulas de motivación espiritual que cada día emite nuestro pastor, así como la predicación dominical. Sin embargo, también es cierto que puede que nos hayamos habituado a escuchar otros predicadores de nuestra preferencia. El iPhone, hermano, es un dispositivo peligroso. Nos puede
haber llevado a crear nuestra propia iglesia personal de un solo miembro, el iPhone y yo, que no es iglesia ni es saludable a la vida cristiana. Debemos tener latente en nuestro corazón la vuelta a nuestros cultos en el templo, pues ahí volveremos al compañerismo puro, donde podremos tener este compañerismo puro con nuestro Dios, con nuestro Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo y con cada creyente de nuestra iglesia. Gracias a Dios por nuestra escuela dominical que nos enseñó sobre el amor, cómo alentar, cómo perdonar, cómo servir, cómo ceder y cómo aceptar, lidiando con estas relaciones difíciles. Amado y eterno Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos ha permitido estar al frente de tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que la han escuchado. Gracias por cada hogar de tu iglesia. Gracias, amado Dios, por la compañía que tú harás de nosotros en esta semana que se inicia. Estaremos confiados en que tú estás con nosotros. Tu cuidado es siempre a nuestro favor. Gracias, amado Padre Celestial. Ruego por mis hermanos ancianos, por los hermanos adultos, por los hermanos jóvenes, por los niños de nuestra iglesia. Gracias. En el amado nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.